Bien, ¿No? Manuel, en este caso, sí, te escuchamos perfectamente. En este Ya, momento te voy a genial, ¿qué poner tal? todo muy bien por dicha, Manuel. En este momento te voy a poner de presentador, Manuel. El espacio es todo tuyo. Ya los asistentes están ahí listos para escuchar del tema, ese tema que es tan interesante, la verdad. Y que la verdad es que a veces es poco debatido. A veces damos por perdida esa batalla de hablar sobre los temas económicos y esas banderas sociales y dejamos por perdidos esos aspectos. Así que el escenario virtual es todo tuyo, Manuel. Y cuando desees iniciar, puedes hacer sin ningún problema. Te estoy poniendo de presentador en este momento. Ya, bueno, perfecto, genial. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Nada, como ya dijo Drupal, yo soy Manuel y les voy a hablar un poco del sueldo mínimo. Yo, bueno, como les comentó él, yo soy estudiante de Derecho y y este es uno de los temas que siempre me ha fastidiado porque hablan mucho de esto en las facultades de Derecho, por lo menos en mi facultad de Derecho, y generalmente nadie tiene idea, cuando habla de esto, del impacto económico que puede tener. Y yo un poco por interesarme he aprendido de esto, pero no es algo que me enseñen a mí y la verdad es que me parece fundamental. Porque para mí es una de las más graves distorsiones que tiene la economía hoy y que existe en verdad casi universalmente y que causa daños muy graves, y eso es un tema que yo puedo ver mucho en mi país, quizás ustedes puedan verlo en los suyos también. Pero bueno, nada, sin más, voy a empezar mi presentación, que se llama el sueldo mínimo, o cómo eliminar la pobreza se logra prohibiéndola. Lo primero que hay que entender es que en la economía hay problemas. Esto es inevitable. A todos nos encantaría que la vida tratara de esto, de estar todo el día en una tina tomando champán, pero lamentablemente en el mundo hay problemas. Y esto es una premisa fundamental de la economía. La economía se basa sobre que existe escasez. Y como hay escasez, tenemos que encontrar las mejores maneras de resolver tales problemas. La cuestión está en cómo resolver esos problemas. Porque lo que generalmente nos van a decir es, pero ¿qué vas a hacer? Hay tanta gente que gana un sueldo muy malo. Bueno, es verdad, pero el hecho de que haya gente con sueldos bajos es el problema y lo que tenemos que pensar es cómo se resuelven los problemas económicos. Los problemas económicos pueden ser cosas tales como la inflación monetaria o la escasez de bienes o que haya desempleo o que los precios sean demasiado altos o que los sueldos sean demasiado bajos. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Les presento al legislador. El legislador lo he puesto como un niño porque esto es generalmente el razonamiento que toma el legislador. Es cómo bajar los precios en dos sencillos pasos. Primero, decretas por ley que bajan los precios. Segundo, prosperidad instantánea. Si tan solo las cosas fueran tan simples. Lamentablemente las cosas no son tan simples y encontré este chiste hace algunos días en internet de cómo acelerar las descargas en internet y volteas la pantalla. Sí, no. Los controles de precios siempre fracasan. Y para entender por qué fracasan, tenemos que entender cómo funcionan los precios. Entonces, espero que me disculpen que voy a tener que entrar un poco en teoría, espero que esto no sea demasiado denso, y espero que no los aburra demasiado las personas que son economistas o que saben de estos temas, porque voy a dar lo más básico. Lo primero es la demanda. Los consumidores, la gente que compra bienes y servicios, siempre van a querer comprar la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. Yo, cuando voy al supermercado o cuando voy a cualquier tienda, siempre voy a querer, algo está pasando, cuando voy a la tienda siempre voy a querer comprar la mayor cantidad de bienes sin preocuparme de que me falte el dinero y mientras más barato esté todo y más pueda comprar, mejor por mí. Cuando un bien es más escaso en el mercado, cuando hay muy poco de un bien, su precio sube. Por la sencilla razón de que si es que 100 personas quieren comprar 10 bienes, entonces esas 100 personas se van a pelear entre ellas para comprar ese bien. Entonces lo que va a suceder es que la gente va a tender a ofrecer más dinero y eso va a hacer que los precios suban. Por lo tanto, la curva de demanda funciona así. A la izquierda, los precios son más altos, entonces las cantidades son más bajas. Cuando un precio cuesta muy caro, entonces cuando un bien cuesta muy caro, entonces la gente no va a querer comprarlo. Pero si es que las computadoras, por ejemplo, bajan mucho de precio, entonces nos movemos hacia la derecha y la cantidad que se demanda aumenta mucho.
A la vez, la oferta funciona un poco distinto. Los ofertantes siempre quieren más ganancias. Por eso cuando sube el precio de un bien en el mercado, se vuelve más atractivo producirlo. O sea, si yo soy un productor de papas y, y repentinamente el precio de las papas se duplica, entonces voy a estar ganando mucho dinero. Y como voy a estar ganando mucho dinero, voy a decir, bueno, voy a producir mucho más papas para vender mucho más. El aumento del precio de un bien, cuando las papas, por ejemplo, suben de precio, da a los productores la señal de que el bien es más escaso y por ende es más valorado en la sociedad. Y esto hace que se aumente la producción y que eventualmente el bien deje de ser escaso. La oferta funciona de esta manera. La línea va en la otra dirección, porque mientras más aumente el precio, más cantidad de bienes van a ser demandados. ¿Cómo funcionan entonces la oferta y la demanda? Si uno junta las dos líneas sobre un mismo plano, entonces las líneas se van a cruzar. Y en el punto en que se cruzan, esto se llama el punto de equilibrio. El mercado va a terminar coordinando la oferta y la demanda para encontrar un punto en el cual se logra la eficiencia, en el cual para un mismo precio, la gente, los productores van a estar dispuestos a producir la misma cantidad del bien que va a ser demandado. ¿Qué pasa cuando un bien es sobreabundante? Bueno, simplemente bajan demasiado los precios porque el stock, las existencias en los negocios suben demasiado. Los comerciantes se ven en la necesidad de deshacerse de esos bienes. Y como se ven en la necesidad de deshacerse de esos bienes, porque todo el mundo lo está vendiendo y no hay suficiente gente que los compre, entonces bajan los precios. Como van a bajar los precios, entonces la gente va a querer comenzar a comprar un poco más y se va a coordinar la oferta y la demanda de nuevo. ¿Qué pasa cuando un bien escasea? Sucede todo lo contrario. Cuando un bien es muy escaso, entonces no va a haber suficiente para vender a todo el mundo a ese precio. Entonces lo que va a ocurrir es que los precios naturalmente van a subir. Ahora, esta no es la culpa de ninguno de los productores, porque ninguno de los productores dice, voy a subir el precio para aprovecharme de los compradores. Los precios suben y lo que sucede en la práctica es que los precios suben naturalmente y que el vendedor se ve en la obligación de comenzar a subir los precios o sale del negocio. Cuando hay muy pocos ofertantes, entonces... A ver, ¿qué pasa cuando hay muy pocos ofertantes? Cuando hay muy pocos ofertantes en un negocio, se da lo que se llama un monopolio o un oligopolio. Cuando hay un monopolio, significa yo soy el único que vende este bien. Y como yo soy el único, yo puedo poner el precio que a mí me da la gana. Y acá sucede, digamos, todo lo contrario. Sucede todo lo contrario a las situaciones anteriores. Porque cuando hay competencia, el mercado coordina la oferta y la demanda. Pero cuando no hay competencia, porque yo soy la única persona que ofrece un bien, entonces yo puedo fijar el precio como me da la gana, y eso trae graves ineficiencias. Problema. Entonces, lo mismo ocurre cuando hay, por ejemplo, un oligopolio. Un oligopolio es cuando no es una sola persona el que ofrece el bien, sino, digamos, dos o tres o muy pocas personas. Lo que puede ocurrir en estos casos es que estas pocas personas puedan coordinar entre ellos y cooperar. Entonces actúan como si fueran una sola. Dicen, ok, entre nosotros 5 no vamos a competir. Y los precios los vamos a fijar en el doble de lo que tendríamos que hacerlo si nos pusiéramos a competir. Esto perjudica, obviamente, a los compradores. Y nada, ese es el típico ejemplo del oligopolio de los cárteles, de grupos de empresarios que deciden cooperar entre ellos para perjudicar al consumidor. Ahora, también existe la situación inversa. Cuando solamente hay un demandante y muchos compradores, el problema se llama monopsonio. De hecho, en la práctica ocurre bastante menos, pero un monopsonio es básicamente la situación en la cual solamente una persona es la que compra. Entonces es el comprador el que puede decidir a qué precio va a comprar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es en algunas situaciones el mercado de armas de guerra, por ejemplo. Generalmente dentro de un país, por ejemplo en Estados Unidos, generalmente hay un número de vendedores de armas de guerra, pero el único que puede comprarle armas de guerra dentro del país es el gobierno, porque el gobierno no permite que nadie compre y venda misiles si es privado. Entonces básicamente el Estado puede decidir a qué precio compra lo que quiere. Lo que se busca es que haya una situación de competencia. En los monopolios,
Y los monopolios y los monopsonios son fallas de mercado, los cuales la competencia no funciona. Para que haya competencia en un mercado, es necesario que haya muchos ofertantes y muchos demandantes. El fin de esto es que la gente no pueda competir entre ellos. Y en la medida en que no puedan competir entre ellos, van a tener que competir, y como van a competir, entonces se va a terminar coordinando la oferta y la demanda. Cuando hay competencia, se le llama competencia perfecta. Cuando hay competencia perfecta, todos son tomadores de precios, porque nadie entra al mercado y dice, yo voy a comprar o voy a vender al precio que yo quiero. Tú entras a un mercado y dices, este es el precio de mercado y a este precio tengo que producir. Y esta es la situación más deseable generalmente en un mercado, porque se coordina la oferta y la demanda, se llega a niveles de eficiencia y todo el mundo recibe, digamos, un precio justo que no ha sido decidido por una sola persona en particular. Ahora, ¿por qué fracasan los controles de precios? Que era el tema que nos traía inicialmente. Primero, si el precio del mercado está a, digamos, 5 soles, supongamos que cuesta 5 soles el saco de arroz. Los soles es la moneda local en Perú. Mejor vayamos en dólares. Supongamos que cuesta 2 dólares el saco de arroz o el kilo de arroz. Si el kilo de arroz cuesta 2 dólares en el mercado, pero el Estado dice, no, esto es demasiado caro, el precio máximo del kilo de arroz es $1.50 o $1, entonces lo que va a ocurrir es que el precio ha sido reducido artificialmente. Lo que hace esto es que producir el bien es menos atractivo. Como ya vimos, cuando los precios suben, más gente quiere producir el bien. Pero acá sucede lo contrario. Acá el precio ha bajado porque no te permiten vender el arroz a un precio mayor. Entonces, producir ese bien se vuelve menos atractivo. Entonces, alguna gente va a producir menos y otras personas van a salir del negocio del arroz. La primera consecuencia de esto es que haya escasez. Entonces, acá, por ejemplo, vemos cuál es las consecuencias de poner un control de precios. Y la buena noticia, que esta es la razón por la que muchos abogan por el control de precios, es que esto va a traer precios justos. Y la verdad es que esto es cierto. De hecho, ese que ven ahí es un precio justo. Y sí, efectivamente uno va a poder ir a los supermercados a comprar cosas a precio justo. El problema es, bueno, ándate a encontrar esos bienes en el mercado. El segundo efecto es que se van a generar mercados negros. Es muy sencillo. Las reglas no se cumplen porque la gente tenga un deber moral de cumplirlas. Y lo cierto es que cuando tu negocio o tu bienestar económico, tu vida, tu familia, están en juego, entonces vas a velar por ti mismo. Si tú no puedes realizar negocios formalmente, según la ley, se arman mercados negros. La ley se incumple y esto ocurre básicamente porque hay altos costos de fiscalización. El Estado no puede meterse en la casa de todo el mundo a ver que ellos estén vendiendo las cosas al precio que el Estado dice que tiene que venderse. De hecho, es una gran ilusión del Estado creer que puedes regular el precio y imponerlo en todos lados, porque el mercado es simplemente demasiado grande y está en todas partes. Todo el mundo que compra o vende algo es parte del mercado y simplemente es demasiado costoso y es imposible que el Estado entre a fiscalizar a todas partes. Esto además, claro está, tiene grandes consecuencias de corrupción. Y bueno, digamos, cada vez los controles de precios son menos frecuentes, salvo en países que están en una situación económica un poco grave, como por ejemplo Venezuela. Quienes hayan sufrido controles de precios ahora, o quienes los hayan sufrido en el pasado, porque el Perú pasó por una época con fuertes controles de precios en los años 80, sabrán cuál es la consecuencia de establecer controles de precios. Esto trae grave corrupción. Y de hecho puedo contar una anécdota. Yo la última vez que fui de viaje a Argentina, en Argentina ahorita tienen un control de precios sobre la moneda. Y aunque no sea evidente, el mercado de moneda es un control de precios, como cualquier otro. Es simplemente uno no está regulando el precio de papas o de camotes o de películas, sino de otra moneda. Y es tan grave la situación que yo he podido atestiguar que estaba prohibido comerciar con la moneda fuera del precio oficial. Y sin embargo yo lo podía hacer en el lobby de mi hotel y ni siquiera estaba metido en un hotel particularmente recóndito. En el lobby del hotel en el que yo estaba,
era un hotel relativamente de buena calidad, podía hacer completamente caso omiso a la ley. Los controles de precios simplemente no se pueden implementar, no funcionan. Y en tercer lugar, lo que ocurre es que si lo que se busca es que los precios se reduzcan, lo que ocurre en la práctica es que los precios reales suben. ¿Por qué? Porque la oferta ha disminuido. Como ya nadie quiere producir el bien al precio en el que el Estado lo fuerza, entonces el precio baja, la oferta disminuye, pero la demanda se mantiene. Si tú pones un control de precios sobre el arroz, la gente va a seguir queriendo comprar arroz. Entonces el bien cada vez va a ser más escaso y cada vez va a ser más falta. Esto hace que además, si tú quieras obtener lo que quieres obtener, tienes que recurrir al mercado negro. Pero en el mercado negro, como el bien es sumamente escaso, los precios son cada vez más altos, porque cada vez hacen más falta en esos precios. No solo eso, sino que cuando tú haces una actividad ilegal, esto aumenta el precio porque te estás corriendo el riesgo de ser atrapado, de recibir multas o de ir a la cárcel. Entonces lo que ocurre es que por el hecho de ser ilegal, los precios aumentan aún más. Los controles de precios terminan perjudicando a todos. Perjudican al productor, que ve precios reducidos, salvo que quiera comerciar en el mercado negro, y perjudican al consumidor, que enfrenta que las cosas escasean y que los precios son demasiado altos. Y de hecho esto pasó en los años 80, como dije, en el Perú. Las colas eran gigantescas, los bienes escaseaban, la gente no podía comprar víveres básicos. Sucedía también con las medicinas. Y lo que ocurría era que tú cuando ibas a comprar una medicina, había medicinas a dos precios. Tenías la medicina al precio oficial, que por supuesto siempre estaba agotada, y después tenías la medicina al precio extraoficial, que era lo que siempre había y que te cobraba un ojo de la cara. Lo mismo ocurre ahora en Venezuela, hay un control de precios sobre un montón de cosas y hasta falta el papel higiénico. Ese es el resultado de una política de control de precios que simplemente no funciona. Entonces vayamos al tema que nos trajo hoy. ¿Cómo hacemos para incrementar los salarios? Y nuevamente el legislador tiene una solución brillante, que es, primero, decretas por ley que suben todos los sueldos, y segundo, boom, justicia social. Tienes justicia social de la nada. Lamentablemente esto no funciona, y acá tienen una foto de Hugo Chávez, quien es la más evidente evidencia, es evidente de la justicia social, de cómo se obtiene con el control de la economía. Y de hecho me di cuenta que su plan me hacía recordar a algo, y no creo que sea coincidencia. Y bueno, acá tienen una foto de Hugo Chávez tocando la guitarra. Y si me preguntan por qué tienen una foto de Hugo Chávez en sus pantallas tocando la guitarra, es porque cuando estaba buscando fotos de Hugo Chávez para ponerlas en la presentación, encontré esta foto y me pareció graciosa. Y nada, eso. Lo siguiente, el sueldo mínimo es un control de precios. Y eso no siempre es evidente. Y acá es que ocurre la mayor parte de la discusión, porque muchos terminan diciendo que el trabajo no es un bien como cualquier otro, el trabajo es parte de la dignidad del ser humano y tú no puedes objetivizar el trabajo humano, que las personas no son objetos y no puedes ponerles un precio a su tiempo. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero el hecho es que en términos económicos, el trabajo funciona como cualquier otro bien. De la misma manera que tú puedes intercambiar dinero a cambio de papas, o de mantequilla, o de zapatos, tú puedes intercambiar dinero por el tiempo de otra persona. Tú vas al psicólogo y le pagas $100 por hora o $50 a la hora a un psicólogo por su trabajo, por su tiempo. De la misma manera que tú, si tienes una tienda, le pagas una cantidad de dinero a las personas que trabajan en tu tienda. No sé si es que el trabajo, el tiempo humano tengan una calidad especial, moral, quizá lo tenga, pero la cosa es que en términos económicos funcionan como cualquier otro bien y se intercambian como cualquier otro bien. Entonces, si queremos entender cómo funciona el precio del trabajo, tenemos que entenderlo en términos económicos. Y al igual que con cualquier otro bien, el precio del trabajo depende de las leyes de la oferta y la demanda. ¿Cuál es el cuento que nos cuentan a todos en las facultades de Derecho en el derecho laboral? Nos cuentan el cuento del empleador malvado. El cuento del empleador malvado consiste en lo siguiente. El empleador siempre es más poderoso que el empleado.
Entonces, cuando una persona contrata a muchos trabajadores, uno puede decidir cuál es el precio que les paga, porque él es el poderoso, porque él tiene mucho más dinero, porque él hace su negocio y él decide unilateralmente qué precio le va a pagar a la otra persona. Los trabajadores comparativamente tienen una posición débil y tienen que aceptar cualquier sueldo. Y lo que de hecho siempre se dice es que el empleador va a ir el futuro empleado va a ir donde el trabajador, el empleador, a decirle, oye, dame trabajo. Y el empleador le va a decir, ok, este es tu sueldo. Y que el trabajador va a tener que decir, ok, ¿lo acepto o no lo acepto? Y si es que no lo acepta, va a venir alguien más y lo va a aceptar. Y en consecuencia, el empleador puede poner eso es lo que le da la gana. El cuento es falso. Y a esas alturas ya hemos explicado por qué es falso. En un mercado en el que hay competencia, todos son tomadores de precios. Los precios dependen de la oferta y la demanda igual que en cualquier otro mercado. Entonces, sí, si hay un monopolio, entonces el monopolista va a poder decir, yo fijo el precio. Pero si es que hay muchas personas compitiendo en el mercado, entonces nadie puede fijar el precio. Y en un mercado laboral hay muchos ofertantes. Mejor dicho, hay muchos demandantes, porque los ofertantes son los trabajadores y los demandantes son los empleadores que quieren contratarlos. Pero lo que ocurre es esto. Si es que va un empleador y dice, ok, yo necesito trabajadores y voy a pagar $1 a la semana, nadie va a trabajar en su fábrica. Entonces va a decir, ok, $2, nadie va a ir a trabajar a su fábrica. Y así, los que entran a un mercado a contratar a gente son también tomadores de precios. Porque entran a un mercado en el cual hay un precio de mercado por el trabajo de un trabajador en particular. Ahora, eso es mucho más complicado de lo que estoy explicando, porque, por supuesto, es muy distinto contratar a un científico nuclear que contratar a un vendedor en una tienda. Ellos no compiten en el mismo mercado. Pero, sin embargo, hay muchas tiendas que necesitan vendedores. Y si bien no hay muchos laboratorios que quieran científicos nucleares, digamos, no somos científicos nucleares que generalmente ganan mucho dinero, los que nos preocupan en este momento. En los trabajos poco calificados, como por ejemplo los vendedores o las personas que pueden trabajar limpiando o qué sé yo, que son trabajos poco calificados, generalmente hay mucha oferta y mucha demanda. Nadie puede fijar los precios. Entonces, ¿qué ocurre en el mercado laboral? Si aumenta el desempleo, si es que repentinamente hay, como ocurre ahora en algunas partes del mundo, 10, 15 o 20% de desempleo, entonces hay demasiada oferta de mano de obra. La gente quiere trabajar y no tienen dónde. Entonces lo que ocurre es que los precios cambian. De hecho, acá me he equivocado, los precios no suben, los precios bajan. ¿Los precios cuáles son? Los sueldos. Los sueldos bajan y la gente termina, los salarios comienzan a bajar y la gente termina en descontento. Sucede también lo inverso. Cuando un país es próspero, hay cada vez más demanda de mano de obra. Hay cada vez más inversión, más negocios que necesitan contratar gente. Y para lograr contratar a esa gente, cada vez tienen que pagar mayores sueldos. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, ahora en el Perú. El desempleo ahora está alrededor de 6%, cosa que es bajísimo. En muchas regiones el desempleo es casi inexistente. Y el efecto de esto es que si tú quieres contratar gente vas a tener que ofrecer un precio competitivo. Y si no ofreces un precio competitivo, entonces no puedes hacer un negocio porque nadie quiere trabajar para ti. Y si encuentras a alguien, probablemente es una persona que no haga un muy buen trabajo. Entonces, ¿de qué depende que los trabajadores reciban un salario que podamos llamar que sea suficiente y que sea justo? No depende de lo que diga la ley. La ley puede decir lo que quiera, pero el salario de mercado que se le va a pagar a los trabajadores depende de la productividad, de la oferta y de la demanda. La productividad depende de por ejemplo, del nivel de educación que haya en el país. Si un país, por ejemplo, el problema en el Perú es que no hay desempleo, pero los salarios son bajos porque hay muy poca educación. Entonces los trabajadores no tienen capacidades técnicas para poder producir. Entonces su trabajo vale menos en el mercado, porque efectivamente las capacidades de ese trabajador aportan menos. Y es un problema que se debe resolver mediante la educación. Eso es un problema distinto. Lo mismo con la tecnología. Un país con mucho más inversión en tecnología, la producción por trabajador es mucho mayor. Y eso permite pagarle un sueldo mucho mayor al trabajador. Y por supuesto, depende de la oferta y de la demanda. Depende de la oferta porque si el desempleo es muy alto, entonces los salarios van a bajar. Y si el desempleo es bajo o casi inexistente, entonces los salarios van a empujar
hacia arriba. Y depende también de la demanda, porque si en un país nadie quiere abrir negocios, entonces va a haber el problema de que nadie quiere contratar a nadie, y si nadie quiere contratar a nadie, entonces va a haber sobreabundancia de mano de obra y ese problema todo de nuevo. Y sucede lo inverso. Si hay mucha inversión, entonces la gente va a necesitar contratar más gente y los salarios van a subir. ¿Qué ocurre con el sueldo mínimo? Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo una tienda y quiero contratar a Manuel como un vendedor. Entonces, a ver, el puesto de trabajo generará, por ejemplo, $500 mensuales. Si contrato a Manuel por menos de por más de $500 mensuales, voy a perder dinero. Porque mi negocio genera $500 mensuales el puesto de trabajo. Digamos, contratar un vendedor más, eso es lo que importa a mi negocio. Entonces, evidentemente no lo voy a contratar por más. Y por otro lado, Manuel está dispuesto a trabajar por no menos de $400. Si yo le ofrezco $300, él va a decir, no, no hay forma, no vale la pena. Prefiero irme a buscar trabajo en otro sitio o prefiero quedarme desempleado porque eso simplemente no vale la pena. Su límite son $400. Nosotros podemos decidir contratar entonces por $450, que es un punto que he elegido al azar en el cual ambos salimos ganando. Yo gano un excedente de su trabajo y él consigue un trabajo que para él es mejor que estar desempleado. Y ambas partes terminan ganando, que es lo que ocurre en los contratos libres. Sin embargo, imaginemos que la ley pone un sueldo mínimo de $550. ¿Qué significa esto? Lo primero que puede ocurrir es que yo no contrate a Manuel. Ahora, no, perdón, que yo sí contrate a Manuel, lo contrate de cualquier forma. Y eso en verdad no es probable. Porque el valor del trabajo, si el valor del trabajo es menor que el sueldo mínimo, entonces voy a perder mi dinero. Si yo contrato a Manuel por $550 y él solamente va a aportar a mi negocio $500, entonces simplemente no tiene ningún sentido. Además, acá hay que sumar que uno no solamente le paga sueldo a un trabajador, sino que la ley impone una serie de beneficios sociales, entre ellos puede ser seguro dependiendo de la legislación de cada país, hay forma de seguro de desempleo, en fin, etcétera. Si, por ejemplo, Manuel aporta a un negocio $10.000 anuales, pero el salario mínimo más beneficios sociales imponen un costo al negocio de no de 10.000, sino de 12.000, entonces simplemente el negocio no lo va a contratar porque ningún negocio contrata gente por caridad. Y si es que yo decido contratar a esta persona de cualquier forma, lo que va a ocurrir es muy sencillo. Voy a trasladar esos precios al consumidor y alguien va a terminar pagando eso. Porque de la misma manera que si yo tengo un negocio y el precio de lo que yo fabrico sube, por ejemplo, si fabrico zapatos y el precio del cuero aumenta, entonces lo que va a ocurrir es que el precio de mis zapatos también va a aumentar. Y ocurre lo mismo con el trabajador. Si es que los trabajadores aumentan de precio, entonces todos los precios de los productos van a comenzar a subir. Ahora, eso podría ser deseable, porque finalmente uno podría decir, ok, todo el mundo va a pagar más por los bienes y ese dinero va a ir a parar al bolsillo de los trabajadores que menos tienen. Y eso hasta acá podría tener algún tipo de sentido, pero las cosas no quedan acá. Lo otro que puede ocurrir, y que va a ocurrir en muchos casos, es que no lo contrate. Si el sueldo mínimo y todos los beneficios sociales que impone la ley son mayores a lo que produce el trabajador, entonces puedo simplemente no contratarlo y me ahorro todo el problema y no pierdo mi dinero. Y de hecho lo complicado de evaluar esto es que muchas veces eso es invisible, porque uno no puede evaluar cuáles son todos los puestos de trabajo que no se generaron. Pero lo que sí se puede evaluar es, por ejemplo, los casos de desempleo, que son casos en los cuales hay gente dispuesta a trabajar y nadie quiere pagarles. Y si hay gente dispuesta a trabajar por un precio y nadie quiere pagarles, es simplemente porque hay problemas laborales y el mercado laboral está demasiado rígido. O bueno, esa es una de las causas. Esto que ven acá, esta es una imagen de un trabajador que gana un sueldo mínimo demasiado alto. Este es un self-checkout. Lo que ocurre es que hay una empresa que dijo que simplemente le era más barato contratar a otra empresa que le venda máquinas que permitan a la gente hacerse sus propios servicios en un supermercado o en una tienda y contratar a una persona para que haga esos servicios por la gente. El resultado directo de un sueldo mínimo demasiado alto es que las empresas van a comenzar a buscar alternativas. Y esto ocurre. Ocurre simplemente porque a la empresa se le vuelve más rentable dejar de contratar a gente y empezar a encontrar alternativas. La tercera cosa que puede ocurrir es que contrate al trabajador informalmente. Y el mercado informal es un mercado negro. Y como es un mercado negro, la ley no se aplica. Entonces uno puede fijar el sueldo mínimo
como le dé la gana. Y uno puede decir, ok, el sueldo mínimo serán $10.000 mensuales. Y lo que va a ocurrir no es que la gente va a dejar de abrir negocios. Lo que pasa es que la gente va a comenzar a abrir negocios por lo bajo, o sea, en un mercado negro. Ahí las leyes son irrelevantes. Y si tú vas a un mercado, a un lugar donde se hagan negocios informales, y tú le dices cuánto ganas, te van a decir muy probablemente que ganan debajo del sueldo mínimo. Si tú le dices, pero tú tienes un derecho reconocido por ley a ganar el sueldo mínimo, esas personas te van a decir, sí, bueno, dile eso a la persona que me contrata, y después anda al Ministerio de Trabajo a quejarte y haz todo el trámite para que me pague lo que tiene que pagar. Y lo que va a ocurrir en la práctica es que estas leyes van a ser completamente esquivadas. Y finalmente, un trabajador informal no solamente no tiene acceso al sueldo mínimo, sino que además no tiene acceso a ningún otro derecho laboral. Y esto incluye cosas un poco más graves y cosas que yo creo que sí deberían estar reconocidas por ley, como por ejemplo que un empleador no puede tener a un trabajador en situaciones peligrosas para su salud, porque finalmente acá sí hay un problema de que pueden generarse riesgos y daños a la salud y a la vida de trabajadores por exposición a no sé, componentes químicos u otras situaciones que pueden causarles daño. Y hay una serie de problemas de la informalidad. Y un sueldo mínimo, como ya dije, un sueldo mínimo por encima del sueldo de mercado es un incentivo a los negocios informales a quedarse en la informalidad. Y es un obstáculo para que los negocios puedan convertirse en formales, que en verdad les convendría a los negocios informales. Y además la informalidad trae una serie de otros perjuicios económicos ya ni siquiera relacionados a temas laborales, como por ejemplo trae problemas fiscales y recaudatorios, porque los negocios informales no pagan impuestos. Y a los liberales, entre los cuales me incluyo, no suele disgustar mucho los impuestos, pero la cosa es así. Si es que un gran sector de tu economía no paga impuestos, entonces lo que vas a tener que hacer es compensar con impuestos exageradamente altos a aquellos que sí pagan impuestos. Y esto trae una serie de distorsiones porque hace que además sea especialmente barato trabajar en un sector informal y entonces el problema se perpetúa. Además, el mercado informal trae problemas para obtener créditos y esto perjudica a los pequeños empresarios porque tú tienes que ser formal para pedir un préstamo en el banco. Y si tú quieres hacer crecer tu negocio, entonces tienes que ser formal, pero no puedes ser formal porque hay obstáculos económicos puestos por la ley para que lo seas. Y además, los negocios informales son menos productivos, porque si tú tienes una gran empresa no la puedes ser informal porque ahí sí te ataca el Estado. Entonces, los negocios informales son pequeños, poco productivos y pagan peores sueldos. Y el que termina siendo perjudicado es nuevamente el trabajador. Quiero cerrar con esto. La informalidad causa, bueno, todos estos problemas y lo que termina sucediendo es que el sueldo mínimo solamente beneficia a los trabajadores privilegiados del sector formal. Y hablaré con el ejemplo del Perú. En el Perú, el sector informal está entre más o menos 60 y 80%. Generalmente está en como 60 y 70%. Y a mí, en verdad, me causa hasta gracia cuando cuando se abogan por los derechos laborales y que dicen que los trabajadores tienen tales y cuales derechos, pero cuando hablan de esto, están hablando de la inmensa minoría de los trabajadores, porque solamente el 30 o a lo máximo 40% de los trabajadores son formales. Y de todos estos formales, hay un gran porcentaje de gente que son grandes gerentes que no tienen ningún problema con lo que ganan. Los trabajadores que se ven beneficiados por beneficios sociales o por políticas como el sueldo mínimo impuestas por ley son los trabajadores que de por sí ya están en el sector formal y que son relativamente privilegiados, porque la gran mayoría, como ocurre en mi país, son informales. Y si a ellos les dices, mira, te estoy dando todos esos derechos, qué feliz vas a estar, te van a decir, no, no voy a ser feliz, porque a mí igual me pagan lo que decide mi jefe y yo estoy en el sector informal. Aumentar el sueldo mínimo solamente aleja a estas personas de la formalidad y les aleja la esperanza de tener un sueldo mínimamente decente, porque los deja en este sector que les impone condiciones muy inferiores. Es decir, es una norma a favor de los privilegiados y en perjuicio de los más necesitados, muy irónicamente. Y bueno, esto es un escándalo, lo que tú estás diciendo no tiene ningún sentido, y en qué país civilizado no hay un sueldo mínimo. Y acá tengo que dar un poco la razón, porque la verdad es que casi no hay ningún país civilizado que no tenga un sueldo mínimo. Y bueno, tengo una lista breve de países en los cuales no existe el sueldo mínimo, y la verdad es que como ustedes podrán ver, son países llenos de barbarie. Y quisiera hacer además un poco de hincapié en Singapur. Singapur es de todos estos países el que tiene normas laborales más flexibles.
es también el país con el mayor porcentaje de millonarios y es el país, además de los países de Asia, que más han crecido en las últimas décadas. Los otros países tienen sistemas alternativos que también tienen ciertos perjuicios, pero que son mejores a un control del precio sobre el salario, como por ejemplo que los precios se negocien entre los sindicatos y asociaciones de empresas, que no voy a entrar en detalle. Eso también tiene sus puntos negativos, pero es mejor que el sistema que tienen los países con sueldo mínimo. Y bueno, nada, con esto termino. Eso le va a permitir pagar sueldos ínfimos a los trabajadores. Primero, eso sucede de cualquier forma en el mercado laboral. Y en segundo lugar, los sueldos más bajos son los visibles, pero lo que no vemos son todos los puestos de trabajo que se pudieran haber ofrecido y que no se ofrecieron. Y toda la gente que se quedó sin trabajo. Y, en fin, el sueldo mínimo es una idea muy bien intencionada y es una idea pésima. No funciona y perjudica precisamente a la gente que quiere beneficiar. Y con esto he acabado. Bueno, nada, quedo sometido a preguntas que quieran hacer. Perfecto, Manuel. La verdad que muchísimas gracias por tu presentación, bastante clara, bastante concisa. Y justo cuando te estaba escuchando, recordé esa famosa frase de Ayn Rand que dice que el valor económico del trabajo de un hombre está determinado en un mercado libre por un solo factor, que es el consentimiento voluntario de aquellos con la voluntad de comerciar con él a cambio de sus productos, su trabajo. Creo que en esa premisa así de sencilla, así de clara, encierra todo ese poder que es el mercado laboral, ¿no? Que al fin y al cabo es un mercado como cualquier otro, que también se opera, por supuesto, mediante la oferta y la demanda. Acá tenemos una serie de comentarios y para informarles a todas las personas que nos están acompañando en este momento vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Ya sea que tengan algún tipo de pregunta o que tengan algún tipo de comentario que quieran realizar sobre este tema, los invito a que utilicen la sección del chat que van a tener al sector a mano derecho de su pantalla. Ahí pueden estar poniendo sus comentarios. Acá Felipe Fajardo, un momento para abrir nada más acá los comentarios que ya nos han venido entrando por acá. Nos ha hecho un par de comentarios. Si gustas te los leo, Manuel, para que por supuesto te puedas referir a los mismos, ¿no? Vamos a ver por acá. Por supuesto, dale. ¿Los voy a recibir en Sí, la parte del chat? no, te los voy a leer. Mira, el primero dice, vamos a leerlo por acá, dice, excelente charla de Manuel Ferreiros, pero creo que analizar el salario mínimo utilizando la lógica económica puede no ser la mejor forma de atacar el problema, sobre todo para los que estudian economía. Ese es el comentario de Felipe Facardo. Además, nos indicó a unos minutos después, nos decía, utilizar la teoría de los salarios de eficiencia, esto es que los salarios en función de productividad de los trabajadores es muy criticable, al igual que plantear un mercado laboral perfecto, y por lo tanto es un argumento muy frágil. Me gustaría que nos dieras tu respecto de lo moral o inmoral de la implementación de un salario mínimo. Esto es prohibir a una persona trabajar por menos de un determinado valor y si el bienestar de un gran número de trabajadores que se benefician de estas restricciones se justifica aún que un pequeño grupo de trabajadores quede rezagado del mercado de trabajo formal. Ese era el comentario de Felipe Fajardo, un poco en la parte moral, ¿no? También que tiene esta clase de temas, Manuel. Bueno, de hecho creo que lo que tenemos que analizar ahora es precisamente el tema de qué es lo que se busca conseguir y en qué medida se consigue. Y yo estoy de acuerdo, yo de hecho creo que estoy de acuerdo con Felipe en qué cosa es lo que tenemos que buscar. Lo que se busca cuando se trata de solucionar un problema económico es que la mayor cantidad posible de personas puedan acceder, por ejemplo, a un salario decente, de la forma que haya lo que se suele llamar justicia social. O sea, que mucha gente, o la mayor cantidad posible de gente, tenga un salario que le permita vivir dignamente. Y en lo que estoy en desacuerdo es que no haya que tener en cuenta el estudio económico, porque el estudio económico no te va a decir si algo está bien o mal, o si algo es bueno o si algo es malo en términos morales o éticos. Te va a decir si es que algo funciona o no funciona. De la misma manera que la física te va a poder decir, ok, si tú sueltas una pelota, va a caer por efecto de la ley de la gravedad. Y si tú puedes preguntar, ya, pero eso está bien o eso está mal, bueno, eso es otro tema. Lo que nos va a permitir el estudio económico es decir cómo va a funcionar tal o cual ley. O sea, si es que tú impones esta ley, estos van a ser los efectos. Entonces, si lo que queremos es conseguir la justicia social, o sea,
queremos solucionar el problema de que hayan salarios bajos, bueno, estoy de acuerdo contigo. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para que esos salarios sean, digamos, decentes. Y lo que yo estoy postulando es que el sueldo mínimo no va a funcionar. Y yo estoy de acuerdo en que hay un tema ético, si lo quieres. Y hay un deber político, yo creo, de luchar porque haya, digamos, que hayan condiciones decentes de vida en toda la sociedad. El problema es cómo logramos esto. Yo creo que el salario mínimo no funciona, por las razones que acabo de explicar. Y nos puede parecer malo que tengamos que cuantificar en términos de dinero la vida de las personas, medida en términos de tiempo, digamos. Pero es un hecho que esto va a ocurrir. Hay razones, estas son las razones económicas por las cuales el sueldo mínimo va a tener efectos contraproducentes. Entonces, es como si tú me preguntaras, ok, pero ¿no te parece bien, perdón, no te parece mal que las personas ganen poco? Sí, y creo que precisamente por esa razón hay que eliminar el sueldo mínimo. El sueldo mínimo va a terminar perjudicando, en primer lugar, a los más necesitados. Va a beneficiar a una inmensa minoría y a la larga va a perjudicar a toda la sociedad porque la economía se va a estancar. Y finalmente uno puede creer que se está beneficiando a los trabajadores con grandes derechos laborales, pero anda, mira tú, a Singapur, donde no hay derechos laborales porque la ley no dice nada. Y sin embargo los trabajadores están muy beneficiados. Y anda, por ejemplo, a otros países como España, que tienen leyes laborales muy rígidas. Y los trabajadores son los primeros en sufrir porque simplemente están completamente desempleados. Y bueno, eso es. Perfecto, muchas gracias Manuel. Si alguien tiene otra pregunta, otro comentario, la verdad que este es un espacio abierto de discusión. La idea es que más que una presentación magistral, lo podamos hacer tipo una conversación donde, por supuesto, de forma indirecta, a través de la participación de ustedes en el chat, podamos ir comentando estos temas. Manuel, algo que a mí me parece pues sorprendente, ¿verdad? Y que tal vez no a muchos de la generación nuestra les haya tocado vivir, pero definitivamente no, tal vez pasó, es la flaca memoria histórica que tienen también nuestros pueblos en América Latina, ¿no? Justamente vos te referías al caso de los salarios mínimos en los 80 perdón, de la fijación de precios que había en los 80 y hoy vemos en carne propia en países como Venezuela, en países como en Argentina, cómo los salarios mínimos causan esa serie de estragos, ¿verdad? ¿A qué crees vos que se debe este proceso, ¿no? Esta reivindicación otra vez de esas banderas de la izquierda de los precios, porque al menos en Costa Rica, en montones de partes de América Latina vemos que está volviendo a resurgir la teoría de poner precios mínimos para eliminar con esto la pobreza y garantizar un acceso pues, a alimentos básicos, ¿verdad? ¿Qué opinas de este tema? Bueno, la verdad es que, como dices, esto es un tema muy difícil de responder. Eh, es, es realmente muy extraño. A mí siempre me ha parecido que, más allá de cuál sea la posición que tú o yo podamos tener, que en la historia humana las sociedades intenten ciertas políticas y vean si funcionan o no, y luego intenten otras, y luego regresen a las anteriores y se queden en un vaivén entre políticas que funcionan y políticas que no. Eh, yo creo que si alguien tiene un mínimo conocimiento histórico, objetivamente estudiado, sabe que los controles de precios no funcionan. Y de hecho, esto se observa desde épocas de la antigua Roma hasta épocas de los años 80. En los años 80 ocurrió, por ejemplo, y esto es un ejemplo un poco distinto, pero va más o menos a tu pregunta. En los años 80 en el Perú, la electricidad y el teléfono estaban controlados por una empresa estatal. Y lo que ocurría es que si tú querías tener un teléfono en tu casa, tú llamabas a una agencia estatal y le decías, bueno, quiero que vengan a instalar un teléfono. Y te decían, ya, muy bien, el técnico va a ir a instalarte una línea de teléfono más o menos por este mes de cada 4 años. Y esto no es una exageración. 4 años se demoraba el Estado en ir a instalarte un teléfono. En los años 90 fue privatizado y en pocos años cambió la situación. Ahora, si tú quieres un teléfono, llamas y van el mismo día o van a los 2 días y te instalan un teléfono. Pero ¿qué ocurre? La gente se olvida de esto y la gente, por alguna razón, dice, bueno, ahora nos está yendo bien en la economía y ahora que nos está yendo bien en la economía, entonces ahora sí podemos usar el Estado para hacer justicia social. Y lo que ocurre es que se retrocede, porque no es que uno tiene que hacer socialismo cuando le va bien y tiene que hacer liberalismo cuando le va mal. Eso no tiene ningún sentido. A las sociedades les va bien, en mi opinión, con el libre mercado, en términos generales. Y les va mal cuando se imponen intervenciones estatales sobre la economía mal planteadas y mal estudiadas. ¿Por qué es que la gente de las sociedades siguen retrocediendo?
Bueno, la verdad es que esto es una pregunta mucho más politológica. em, Tiene mucho que ver con el populismo, tiene mucho que ver con quizá falta de que ocurre en muchos países en los cuales no hay tanta educación y no hay tanto conocimiento de las causas de las crisis pasadas. La verdad es que creo que lo único que hay que hacer con respecto a eso es difundir las ideas y explicar a las personas cómo es que se logra una sociedad próspera. Perfecto, acá tenemos otras preguntas que han venido entrando, Manuel. Por ejemplo, Alexis Medina nos comenta, un detalle que considero muy importante con relación a los salarios y que no fue comentado son los descuentos que el gobierno cobra del salario. En Paraguay cerca del 9%, en países como Brasil más alto. Al establecer un salario mínimo, los gobiernos también decretan cuál es el porcentaje que cada trabajador está obligado a pagar al gobierno. Tema bastante importante respecto a las cuotas, ¿verdad? Y me parece que era un poco lo que mencionabas respecto a esos trabajadores que son, que en los hombros de esos trabajadores está el peso del fisco de muchos países, ¿no? Bueno, esto sí he entendido bien porque, digamos, hay diferencia terminológica. Entiendo que la pregunta viene de Panamá. Esto termina funcionando De como Paraguay un viene, impuesto de Alexis Medina, de Paraguay. de Paraguay. Bueno, según entiendo, a lo que te refieres son el impuesto que cobran el Estado respecto del trabajo. La verdad es que todo impuesto va a crear ineficiencias y todo impuesto va a crear distorsiones en el mercado. Hay impuestos mejor establecidos que otros y hay estructuras fiscales mejor planteadas. Yo no creo que deban eliminarse los impuestos por la sencilla razón de que yo creo que sí es necesario tener un Estado que se encargue de cosas fundamentales y para financiar un Estado se necesitan impuestos. Ahora, lo cierto es que acerca del tema de recaudación de impuestos y cómo se ponen políticas tributarias en general, no soy tan experto. Y respecto de las distorsiones que puedan tener en el mercado laboral, tampoco tanto. Pero me imagino que va a funcionar como con el resto del mercado. Tú le cobras un impuesto y eso hace que suben los precios y esto a la vez va a generar ineficiencias. Debido a que nuevamente esta es otra manera de elevar artificialmente los precios, lo cual finalmente va a reducir la inversión y va a generar que las curvas de oferta y la demanda se distorsionen y bueno, además efectos negativos, los cuales quizá no sea la mejor de las ideas que tenemos ahora. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Acá vienen entrando otras preguntas. Eh, Vamos a ver, Ivonne Mieles nos pregunta, ¿cómo es la situación de Chile con respecto a esto? El sueldo mínimo, la situación laboral, etcétera. Chile se podría decir que es el país latinoamericano con mejor posición económica. Bueno, yo soy de Perú, ¿qué tal? No estoy muy consciente de cómo es la legislación laboral o a fondo cómo es la situación económica en Chile. O sea, sé que en Chile tienen en general libertad de mercado eh, más difundida, que el intervencionismo estatal es menor y sé que además tienen probablemente la economía más próspera de América Latina. Quizá comparable a la de Brasil, pero ciertamente la de Chile está en un estado más saludable actualmente, si bien la economía de Brasil es un poco más grande. Yo creo que el ejemplo de lo que ha hecho Chile económicamente es el ejemplo que deberían seguir todas las naciones, sobre todo las naciones de la región, y es un poco lo que ha hecho el Perú, y es un poco la razón por la que el Perú le está yendo bien. Eh, sí, Chile tiene una libertad de mercado bastante más amplia, pero también tienen un sueldo mínimo. Y lo cierto es que quizá analizar esos temas en países como Chile sea un poco distinto, porque por ejemplo en el Perú hay tasas de informalidad muy altas. Estoy seguro que en Chile las tasas de informalidad tienen que ser más bajas que las de Perú, no sé qué tan altas sean, pero a veces entonces los costos del sueldo mínimo se vuelven más invisibles. Porque por ejemplo, en Estados Unidos hablar de los problemas del sueldo mínimo existen. El asunto es que no se puede hablar tanto de sectores informales porque son relativamente menores, pero sí puede hablarse, por ejemplo, del subempleo que causa el sueldo mínimo o del desempleo que puede causar el sueldo mínimo. Em, bueno, nada, me gustaría poder responderte más a fondo acerca de la situación de Chile en particular, pero como te digo, no soy un experto de la situación económica de cada país individualmente. Perfecto, nada más para comentarles, ya estamos corriendo casi con el tiempo, entonces las preguntas que ya nos han entrado son con las que nos vamos a quedar para que Manuel pueda referirse a ellas. Y de hecho muy interesante eso que me estás mencionando, este, que
que está mencionando Manuel sobre la rigidez de las leyes laborales en algunos países, que uno tendría que pensar que son desarrollados a veces, y me recordó justo lo que estaba pasando estos días en Estados Unidos, ¿no? Con la protesta del sector de comidas rápidas, ¿no? Empresas como McDonald's y demás, que lo que buscan es alzar el salario mínimo por hora. Y bueno, como mostraba Manuel ahí, el mercado también da soluciones a veces y a veces no son las soluciones que estamos buscando, ¿no? Que es tal vez buscar una máquina que reemplace a un trabajador, que me parece que es un tema bastante interesante y que pues también genera polémica, ¿no? Eh, Acá Fernando Luna nos estaba preguntando, ya que estamos en diciembre, las gratificaciones no tienen el mismo efecto que un salario mínimo, si es que son obligadas por las legislaciones laborales. Em, las gratificaciones no tienen exactamente el mismo efecto que un salario mínimo. Tienen un efecto un poco comparable y yo creo que tengo un poco de legitimidad moral para criticar las gratificaciones porque puedo decir que yo voy a ganar una gratificación en un par de días, así que me voy a poner de muy buen humor por mí y muy triste por la sociedad, pero en fin. Eh, lo que ocurre con las gratificaciones es que van a terminar siendo compensadas con el resto de los salarios. Entonces, si uno cree que bien, yo estoy ganando más dinero con mi gratificación, bueno, lamentablemente no es así, porque, porque en verdad las empresas van a hacer el siguiente razonamiento. Y voy a poner el ejemplo peruano. En el ejemplo peruano, el sueldo mínimo son 750 soles. Pero cuando uno dice, ok, voy a contratar a ese trabajador, ¿cuánto me va a costar? No dice 12 sueldos. Dice 12 sueldos más las dos gratificaciones anuales, 14, más una especie de seguro de desempleo que existe en el Perú, que no entra en detalle, pero la cosa es que si tú vas sumando todos los beneficios sociales, no son 12 sueldos, terminan siendo como 20. Entonces terminas diciendo, ok, esos 20 sueldos que le voy a dar, terminas calculando lo que le vas a pagar al trabajador en términos de, en términos de todo lo que le vas a pagar. Entonces, en vez de pagarle, no sé, 1000 soles mensuales, terminas pagando 800 porque después vas a tener que pagar dos gratificaciones. Entonces, en verdad, es un engañabobos la gratificación. Pero la última pregunta que tenemos por acá, pregunta, comentario es de Carla Andrea. Ella nos dice, felicitaciones por la conferencia. Muchas gracias, Carla. América Latina no tiene tantas empresas competitivas a nivel mundial. El ejemplo es Chile, que con suerte tiene 7 empresas de competitividad dentro del mercado internacional. A pesar de tener leyes laborales más flexibles, quizás sea uno de los más reformados de América Latina. Pero la pregunta es, cuando un país no tiene tanta competitividad empresarial en el mercado mundial, el sueldo mínimo para los gobiernos se vuelve como una necesidad, entre comillas, y prioridad para la sociedad. Maneja, disculpa, La verdad Manuel, es que no entiendo muy bien. sí, tal vez no la leí en forma de pregunta. La pregunta sería que si cuando un país no tiene tanta competitividad empresarial dentro del mercado mundial, ¿cierto? Si con esta condición se vuelve una necesidad para los gobiernos establecer sueldos mínimos. No estoy seguro si he entendido bien tu pregunta, pero voy a tratar de responderla. Lo que ocurre con un sueldo mínimo no creo que cambie dependiendo de si es que hay competitividad o no en las empresas. Digamos, esto hablando dentro de la economía de un país. Em, Porque, en fin, si las empresas trabajan internacionalmente, entonces en determinados países van a tener que regirse por las leyes de tales países. Pero digamos, dentro de la economía de un país, la competitividad depende de muchos factores. Y nada, sí, efectivamente puede que las empresas sean poco productivas, puede que no tengan la habilidad para competir al mismo nivel, pero lo cierto es que imponer un sueldo mínimo va a seguir causando los efectos perjudiciales bueno, ya hemos venido conversando. No estoy seguro si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero nada, eso es lo que puedo decir al respecto. No, la verdad es que no creo que se vuelva necesario porque una empresa no pueda competir. De hecho, creo que imponer sueldos mínimos demasiado altos va a precisamente dificultar a esas empresas competir. Y los países que tienen regulaciones muy estrictas en términos laborales, pero también en otros temas, lo que va a hacer es que las empresas de ese país van a tener
que someterse a esas regulaciones. Y si son muy rígidas, entonces no van a poder competir con empresas que pueden ejercer su negocio libremente, lo cual termina perjudicando a las empresas de ese país. Perfecto, Manuel. Bueno, la verdad que hemos tenido un webinario bastante interesante. Ya hemos cumplido pues la hora de transmisión. De parte de Estudiantes por la Libertad, agradecerles a cada uno de ustedes que ha estado conectado con nosotros el día de hoy y haber sacado esta hora de su tiempo para investigar más de sus temas, que bueno, pues son temas de políticas públicas que a cada uno de nosotros nos son vinculantes y que si realmente nos interesa el bienestar de nuestras sociedades, hay que debatirlos abiertamente. Y Manuel, agradecerte a vos por el tiempo, agradecerte por la presentación. Me parece que fue una presentación bastante clara, bastante concisa sobre este tema y los No, esperamos bueno, a gracias a ti. ustedes. Muchas gracias, Manuel. Y los esperamos a ustedes en futuras ediciones. Este va a ser el último webinario que vamos a tener este año. Sin embargo, los invitamos a que sigan pendientes de las noticias en la página de Facebook de Estudiantes por la Libertad, a través de nuestro Twitter, @eslibertad, y de nuestro website, www.eslibertad.org, para que estén enterados de nuestros programas de liderazgo, de las futuras actividades y también de qué están haciendo todos los miembros de la red, de la gran red de Estudiantes por la Libertad de América Latina, y cómo también vos te puedes sumar al trabajo que venimos haciendo a nivel regional. Muchísimas gracias, con eso terminamos y que pasen ustedes una muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.